Imagina esto. En plena cena familiar, vi a mi esposo rozar la mano de mi cuñada bajo la mesa, mientras todos seguían riendo como si nada pasara. Soy Camila Ortega, y ese instante me rompió el corazón, pero también abrió el camino hacia la verdad más dolorosa. ¿Qué harías tú si la persona que más amas te traicionara justo delante de tus ojos? Comparte tus pensamientos en los comentarios, de verdad quiero saber tu respuesta. La música de guitarras resonaba en el patio andaluz de la casa de mis suegros en Sevilla. Las luces colgantes iluminaban las mesas rebosantes de tapas, tortilla, jamón ibérico, aceitunas que brillaban bajo las lámparas y copas de vino tinto que tintineaban en cada brindis. Era una fiesta familiar para celebrar el cumpleaños de Margaret, la matriarca, pero el ambiente festivo se me antojaba extraño, cargado de algo que no lograba definir. Mientras reía a medias con unos primos de David, mi cuñado, mis ojos se posaron en el rincón donde Mark, mi marido, hablaba muy bajo con Sara. Ella era la esposa de David, mi cuñada, la mujer que siempre aparentaba dulzura, pero que escondía una mirada calculadora. Su cercanía con Mark esa noche me erizó la piel. Los rostros demasiado próximos, las sonrisas tensas, como si compartieran un secreto. Recordé de golpe la última vez que Mark me dijo que se quedaría trabajando hasta tarde por una reunión imprevista. Yo le creí, aunque algo dentro de mí había dudado. Ahora, viendo su cuerpo inclinarse hacia Sara, aquella duda regresó con fuerza. Fingí beber un sorbo de vino para disimular mi incomodidad, pero mi mirada no podía apartarse de ellos. Noté cómo Sara, con un gesto rápido, sacó un sobre de su bolso. Era un sobre blanco, sin marcas visibles, que deslizó hacia Mark bajo la mesa. La maniobra fue tan precisa, tan ensayada, que cualquiera diría que no era la primera vez que lo hacían. Mi respiración se cortó por un instante. David, ajeno a todo, continuaba riendo a carcajadas con unos tíos mientras levantaba su copa. No sospechaba que, a escasos centímetros, su esposa y su hermano estaban intercambiando algo en secreto. La música subió de volumen con un toque de sevillanas y los aplausos de los invitados parecían una cortina perfecta para encubrir la traición. Sara levantó los ojos y me encontró observándolos. Su mirada se clavó en la mía, fría como una advertencia. Luego, en apenas un segundo, sonrió y volvió a inclinarse hacia Mark, como si nada hubiera pasado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero decidí mantenerme firme. No podía armar un escándalo en mitad de la fiesta. Debía aparentar calma, guardar cada detalle en silencio. Mark, creyendo que nadie lo veía, dejó descansar su mano sobre la de Sara, allí mismo, bajo el mantel. El roce fue breve pero inequívoco. El corazón me martilleaba el pecho, cada golpe más fuerte que el anterior. Quise gritar, levantarme, zarandearlo, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Disimulé una sonrisa y me excusé para ir a la cocina, aunque en realidad necesitaba aire. Me apoyé contra la pared, intentando ordenar lo que había visto. Un sobre secreto, miradas cómplices, una caricia escondida. Todo eso en la mesa de mi propia familia política. La fiesta continuaba como si nada. Brindis, risas, música. Pero para mí, todo se había teñido de sombras. La sospecha se había instalado dentro de mí como una espina imposible de arrancar. Esa noche, al volver a la mesa, me senté en silencio observando cómo Mark hablaba animadamente con David, fingiendo ser el hermano leal. Sara, a su lado, reía con delicadeza, como si su única preocupación fuese la elección del vino. Pero yo ya había visto demasiado. Me juré a mí misma que descubriría qué escondía ese sobre y qué clase de lazos compartían mi marido y mi cuñada. No podía permitirme ignorar lo que había presenciado. Mientras la fiesta llegaba a su punto álgido, con palmas y canciones que exaltaban a la familia unida, yo me sentía más sola que nunca. El ruido me rodeaba, pero en mi interior solo había silencio y una pregunta martilleante.
¿Qué están ocultando a mis espaldas? Esa misma noche, cuando por fin la casa quedó en silencio y el eco de las palmas se apagó en el patio, el teléfono de Mark empezó a vibrar. Primero una vez, luego otra, después una secuencia nerviosa que me tensó los hombros. La pantalla iluminó la habitación con un resplandor azul. Mark respiraba hondo, de lado, como si durmiera, pero su quietud me pareció estudiada, un teatro cómodo en la oscuridad. Me incorporé sin hacer ruido. La luz del móvil parpadeaba sobre la mesilla. En la vista previa, un nombre que me atravesó el pecho. Sara M. Tragando saliva, acerqué la mirada. No eran frases normales. Eran siglas, abreviaturas, fragmentos que parecían claves. R17, MNC, H214. Luego otro. Ok, mismo plan. El zumbido del siguiente mensaje me hizo dar un pequeño salto. Me quedé inmóvil, dejando que el timbre de las notificaciones llenara la habitación. Recordé el sobre que vi pasar de su mano a la de Sara, escondido bajo el mantel. Recordé la caricia fugaz. De pronto, todas las piezas blandieron el mismo filo. Me acerqué 1 centímetro más. Quise creer que eran asuntos de la empresa, inconexos, anodinos. Pero aquellas letras cortadas tenían la contundencia de lo clandestino. Miré a Mark. Seguía dormido, con la mandíbula relajada en exceso, como un actor en su marca. Con el pulso acelerado, toqué la pantalla. No llegué a desbloquear el teléfono, pero la última notificación apareció completa, proyectando su frase como un rayo. Esta noche, ¿cómo quedamos? Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Me aparté de golpe. El corazón golpeaba contra las paredes del silencio. Tragué aire por la nariz, despacio, intentando no hacer ruido. Volví a la pantalla con el descaro de quien ya ha cruzado un umbral. Otro mensaje subió en la cortina de notificaciones. Ropa oscura, entrada lateral. Luego, un punto y 2 letras que no descifré. P2. Segundos después, una ubicación compartida que el bloqueo no me dejaba abrir, pero que mostraba un pequeño mapa borroso como un guiño cruel. El miedo y la rabia se mezclaron. Tomé mi propio teléfono, abrí la cámara y con el brillo al mínimo capturé 2 fotos del panel de notificaciones del móvil de Mark, el nombre de Sara, las siglas, la frase contundente. No sabía si aquellas imágenes serían útiles, pero necesitaba retenerlas, que no se me escaparan con la madrugada. Volví a repasar mentalmente lo que sabía. El sobre bajo la mesa, la mano de Mark sobre la de Sara, la mirada de ella cuando me descubrió mirándolos. Ahora estos mensajes. Si eran negocios, ¿por qué la hora? ¿Por qué la ropa oscura? ¿Por qué entrada lateral? Una grieta se abrió en la capa final de mis dudas. Contuve el impulso de despertarlo. Quise preguntarle de frente, como siempre había hecho, pero algo dentro de mí, una voz nueva y firme, me pidió paciencia. Primero pruebas, después la verdad. No permitiría que una explicación pulida borrara lo que mis ojos ya habían visto. El teléfono vibró de nuevo, insistente. Todo listo, no tardes. Me puse en pie, descalza, y avancé hacia la ventana. Las luces de Sevilla titilaban a lo lejos como brasas. Apreté los brazos contra el cuerpo, para dejar pasar la oleada de frío que me subía por la espalda. Pensé en David, en su risa limpia de horas antes. Pensé en la familia juntándose los domingos, en la lealtad que se daba por supuesta. Sentí pena por él y a la vez una responsabilidad que no había pedido. Volví a mirar a Mark. Acaricié el borde de la mesilla para no temblar. Abrí mi armario, saqué una chaqueta ligera y coloqué mis llaves en el bolsillo interior. Revisé la batería del móvil. Silencié las notificaciones. Me recogí el pelo. No me reconocí del todo en ese espejo tenue, pero acepté a la mujer que me miraba. Una mujer cansada de creer a ciegas. El móvil de Mark vibró por última vez. 5 minutos. Cerré los ojos un instante y respiré hondo, como antes de lanzarme al agua fría. Si iba a seguirlo, tenía que moverme ya.
Tenía que aprender a leer sus atajos, sus códigos, su doble vida, si es que existía. Y, sobre todo, tenía que mantenerme entera. Deslicé mi teléfono dentro del bolso y me acerqué a la puerta con pasos medidos. No me llevé nada más que la determinación. En el umbral me giré. La luz azul seguía bañando el rostro inmóvil de Mark. Me juré que no volvería a ignorar ninguna señal. Apreté los labios, firme, y decidí lo que haría cuando el reloj marcara la hora de la cita. Lo seguiría. No para destruir, sino para ver. No para gritar, sino para comprender hasta el final. Si había un secreto en ese sobre, en esas siglas, en esa frase de 3 palabras, esa noche lo desentrañaría. Y, cuando amaneciera, la Camila que regresara ya no sería la misma. Seguí el coche de Mark a distancia prudente, con las manos húmedas en el volante y los ojos clavados en sus luces traseras. La notificación que había leído horas antes, esta noche, como quedamos, me marcaba el ritmo de la respiración. Salimos de Sevilla por la ronda, sorteando rotondas y semáforos, hasta que el paisaje se volvió más ralo. Naves, descampados, carteles de neón que prometían habitaciones por horas y desayunos continentales que nadie parecía querer. Apreté los labios. Si la cita era inocente, ¿por qué ese trayecto hasta las afueras? Reduje la velocidad cuando él tomó una salida. La carretera secundaria estaba apenas iluminada por farolas de color ámbar que arrojaban sombras largas sobre el asfalto. Vi el letrero de un hotel barato, 3 plantas, fachada de ladrillo, un rótulo azul parpadeante. Mark puso el intermitente y entró al estacionamiento. Aparqué 2 filas más atrás, escondiendo mi coche entre una furgoneta y un sedán viejo. Apagué las luces y dejé el motor a punto por si tenía que moverme rápido. El silencio del interior me golpeó. Solo se oía el tic-tac discreto del reloj del tablero y el zumbido lejano de la autovía. Deslicé el móvil de mi bolso. Comprobé el modo silencio, apagué el flash, bajé el brillo. Miré hacia la entrada del hotel. La recepcionista bostezaba detrás del mostrador. Una tele sin sonido repetía titulares en bucle. En el aparcamiento, Mark bajó del coche. Llevaba una cazadora oscura, la misma que se ponía cuando iba a reuniones. Caminó sin prisa, mirando de reojo su teléfono. El segundo coche apareció 5 minutos después. Reconocí el perfil de Sara antes de que abriera la puerta. El cabello recogido de manera impecable, la gabardina ceñida, los tacones golpeando el pavimento con un compás que me atravesó los nervios. No se saludaron con un beso, ni siquiera con un abrazo. Se acercaron como 2 personas que se conocen de memoria. Mark le tendió la mano para ayudarla con la cera. Un gesto doméstico que me quemó más que cualquier caricia. Me encogí en el asiento, acerqué el móvil al cristal entreabierto. Clic. Foto del rótulo del hotel con la hora en la esquina. Clic. Foto de la matrícula del coche de Mark. Clic. Sara, a 3 pasos de él, mirándolo con una media sonrisa que jamás le había visto dedicar a la familia. El pulso me martillaba las costillas, pero mantuve firme la muñeca. Intenté que cada imagen fuese un ladrillo en una pared incontestable. Llegaron a la puerta corredera. Mark la abrió como si se tratara de su casa. Ella entró primero. Él la siguió. Clic. Fotograma del cristal reflejando sus siluetas. Clic. El gesto de Sara inclinando la cabeza hacia él. Clic. El mostrador y la recepcionista levantando apenas la vista. Contuve la respiración hasta que los vi desaparecer hacia el pasillo de la derecha. Sentí que algo dentro de mí se partía con un ruido seco, invisible. Me quedé inmóvil unos segundos, como si el coche pudiera protegerme de la evidencia. Después bajé la mirada a la galería del teléfono. Las miniaturas se ordenaban una tras otra, nítidas, fechadas, ubicadas. Toqué para ampliar. En una, la mano de Mark hacía un gesto de avance. En otra, el perfil de Sara se recortaba bajo la luz dorada de la entrada. En la tercera, sus sombras casi se tocaban en el cristal.
Pulsé guardar en una carpeta nueva. Hotel, pruebas. Luego activé la copia automática en la nube. No iba a permitir que el azar borrara aquello que yo estaba dispuesta a sostener. Cerré los ojos un instante. Me temblaban los dedos. Me obligué a inspirar profundamente, a dejar que el aire frío me limpiara la garganta. No era el momento de llorar. Cada sollozo podía esperar. Cada decisión, no. Anoté mentalmente la hora de llegada de cada uno, los gestos, la ropa. Miré el tablero, 23:42. Si habían pactado esta noche, tendrían un margen previsible. No sabía cuánto resistiría yo en aquel estacionamiento, pero aguanté. La verdad, cuando se presenta, exige testigos completos. Abrí una nota y escribí lo que veía. Hotel Las Jaras, salida 12. Ella llega 23:37. Él 23:32. Sin saludo ostensible. Entrada conjunta. Recepción sin interacción prolongada. Pasillo derecha. Era mi manera de no desbordarme. Convertir el dolor en inventario. La sospecha en registro. Mientras tecleaba, sentí un pinchazo en el estómago. Esa punzada que advierte antes del desastre. Levanté la vista. Mark había regresado a la entrada. Me quedé helada. No con Sara. Solo él. Solo su silueta bajo la farola. Se detuvo, miró hacia el aparcamiento como si hubiese olvidado algo o como si una alarma muda le hubiese vibrado en los huesos. El ámbar de la luz le dibujó la línea de la mandíbula. Guardé el móvil pegado al muslo, contuve el aliento, me hice pequeña detrás del volante. Él giró despacio la cabeza hacia mi fila. No podía ver sus ojos, pero su postura cambió. Hombros tensos, barbilla elevada. Di un golpecito al botón para subir la ventanilla hasta que apenas quedó una rendija. El coche olía a plástico y a miedo. Mark dio un paso fuera del umbral, escaneando los coches como un depredador que sospecha presencia. El latido me retumbó en los oídos. Si se acercaba 2 plazas más, me vería. Si avanzaba 1 metro, reconocería la forma de mi capó. Tragué saliva. El mundo quedó en pausa. Y entonces, como si una decisión se zanjara dentro de él, Mark se dio la vuelta. Metió las manos en los bolsillos, miró de soslayo el aparcamiento una última vez y desapareció por el mismo pasillo al que había acompañado a Sara. Me quedé pegada al asiento, con el cuerpo rígido y la certeza afilada. Las fotos estaban en mi teléfono, y sin embargo, sentí que la noche acababa de empezar. A la mañana siguiente, el olor a café recién hecho me llevó hasta la cocina. Margaret, con bata clara y las gafas en una cadenita, vigilaba la tostadora. El sol se filtraba lechoso por las cortinas. Yo había dormido mal. Las fotos del hotel seguían clavadas en mi retina. Sara entró puntual, impecable, con vestido azul y el pelo recogido. Saludó a Margaret con un beso en el aire y dejó el bolso en su silla de siempre. Su perfume a azahar se mezcló con el vapor del café. «Buenos días», dijo sin mirarme. «Buenos», respondí. David apareció, se sirvió café y abrió el periódico. Nadie mencionó la hora a la que volvió Mark. El silencio pesaba como una losa. «Anoche pasé por las afueras», dije. «Casi entro por error a un hotel de rótulo azul. ¿Lo conocéis?» Sara alzó los ojos un instante. Un brillo nervioso cruzó su mirada antes de sonreír. «No piso esos sitios», contestó. «Demasiado ruido». A mí me pareció discreto. La palabra cayó en la mesa. Margaret carraspeó y volvió a los huevos que cuajaban con un chasquido suave. El teléfono me pesaba en el bolsillo. Tener las fotos me sostenía la espalda. «Sara», pregunté, «¿estuviste por esa zona anoche?» El tenedor de Margaret chocó contra la sartén. Sara acomodó la servilleta y dijo, pulida. «Hay cosas que una mujer bien educada no debería indagar. La curiosidad trae desgracias». Me mordí la mejilla. Contesté bajo. Preguntar también es respeto, hacia una misma. Sara bebió un sorbo y cambió de tema a un chisme del vecindario. Cada ruido,
La tostada saltando, el reloj marcando y media, sonó más fuerte, como si la casa insistiera en la normalidad. No quise soltar la cuerda. «Tu bolso es precioso», dije. «Parece amplio. ¿Cabe un sobre?» El aire se espesó. Sara dejó la taza con precisión. «Cabe lo que tiene que caber», replicó. Y punto. Margaret posó la sartén. Nadie tocó los huevos. El silencio se sentó con nosotros, esperando la siguiente grieta. La rompió David sin querer. «Te llamaron anoche, Sara, tu amiga de las 11», murmuró. «Si vas a salir tan tarde, avisa. Mamá se preocupa». La miramos. Sara tensó la mandíbula, alisó el vestido y clavó la vista en el mantel. Margaret exhaló apenas. Otra pieza encajaba. «No hagas un mundo», dijo Sara. «Fue una cena con una colega». «Ojalá todas las colegas usaran el mismo perfume», respondí. Se levantó, guardó el móvil en el bolso y sonrió con los labios apretados. «Algunas preguntas, Camila, solo empeoran las cosas. Te lo digo por tu bien». La puerta del patio se cerró con un clic. Margaret se llevó una mano a la frente. David me vio de reojo, perdido. Yo me aferré a la mesa para no temblar. El café ya no olía a consuelo. Repasé mi inventario. Fotos a la entrada del hotel, mensajes con iniciales, horarios que no encajaban. Desde hoy sumaba otra certeza. Cuando cae la noche, Sara sale. Y alguien siempre puede verla. No era el momento de enseñar pruebas. Aquí bastaba con señalar la costura y sentir el tirón. Me serví un sorbo. El amargor me ancló. «Voy a tomar aire», dije, levantándome. «¿Te acompaño?», preguntó David. «No, solo un momento». Crucé el pasillo con el teléfono como piedra lisa en el bolsillo. Detrás, Margaret abrió la ventana. Pensé en el roce de manos bajo la mesa, en el sobre que vi cambiar de dueño. Todo apuntaba al mismo sitio. En el umbral apreté el móvil. «No voy a gritar», me prometí. «Voy a observar, a guardar, a elegir el momento, y cuando llegue no habrá escapatoria». Cerré la puerta. El sol calentaba las macetas. El día seguía como si nada. Pero yo ya había aprendido a mirar los bordes de la máscara. El patio olía a hierbabuena y a pan tostado. Desde el comedor llegaba el tintineo de una cuchara contra la loza, ese ritmo doméstico que antes me calmaba y hoy sonaba como un reloj de cuenta atrás. Apreté los hombros para soltar la rigidez del cuello y recordé el destello del flash sobre el asfalto del parking. La silueta de dos personas entrando juntas por una puerta automática. Nadie quería preguntas, pero las respuestas ya se estaban alineando. La puerta del despacho de Mark se dio con un gemido suave. Aún olía a tóner viejo y a café recalentado. Sobre el escritorio, papeles sueltos, recibos a medio clasificar y un cuaderno con márgenes llenos de números. Cerré detrás de mí con cuidado, como si el picaporte pudiera delatar mis pensamientos. Encendí la lámpara de brazo y el halo de luz dejó en penumbra el resto de la habitación, igual que cuando uno ilumina un escenario y todo lo demás desaparece. Respiré hondo. Vine por el sobre que vi cambiar de manos, sí, pero ahora necesitaba otra cosa. Un hilo que uniera dinero y deseo. El portátil estaba donde siempre, con la tapa apoyada en un portadocumentos. Lo abrí. La pantalla pidió la contraseña. Mis dedos temblaron un segundo y después tecleé la secuencia que Mark jamás cambió. Entré. Correo abierto. 122 mensajes sin leer. Tecleé Sara en la búsqueda y la bandeja se apretó, obediente. Aparecieron hilos recientes, algunos con asuntos anodinos, otros con una frialdad que me heló la nuca. Contrato de inversión, desembolso fase 1, acuerdo verbal, confirmar. Abrí el primero. Adjunto borrador de contrato para tu revisión. El aporte inicial se registrará como inversión puente. Los retiros se harán contra resultados. M. Abajo, un PDF con logo barato, nombre de una supuesta boutique creativa y, en la cláusula tercera, la firma escaneada de Mark.
Leí despacio, línea por línea, hasta que una frase me saltó a la cara. Los pagos podrán realizarse en efectivo o por transferencia, según convenga a las partes. Efectivo. Un sobre cabe en un bolso, me dije, y de inmediato vi la escena del comedor repetirse como un loop. Dedos que se rozan bajo la mesa, papel doblado, mirada esquiva. El negocio era la mascarada. Volví a la lista y abrí otro correo. Transfer confirmado. Referencia 9712. En el cuerpo, 2 renglones y un archivo de banco con cifras redondeadas. No eran montos enormes, pero goteaban con regularidad. Un patrón. Mes tras mes, desde hacía casi un año, Mark alimentaba la cuenta de esa empresa que solo respiraba cuando Sara lo hacía. El fichero adjunto mostraba un nombre de corporación reciente, dirección de buzón, un número fiscal que no reconocí. Copié todo a una carpeta nueva. Doc Camila. Cerré y abrí un tercer correo. Dudas de distribución. Sara contestaba breve, directiva, con esa cortesía de oficina que tapa el filo. Prefiero manejarlo fuera de la familia, por discreción. Discreción. Otra palabra que olía a perfume y a motel. Una punzada me atravesó el estómago. Quise enfadarme y, sin embargo, lo que sentí fue una claridad dura, como la de los quirófanos. La mentira se volvía ingeniería. Había plan, había ritmo, había contabilidad. Y yo, en mitad, por fin con un mapa. Seguí hurgando. Un Excel con pestañas llamadas Fase 2 y Proyección. Columnas de gastos de marketing, asesoría, retiro Sara. En notas, abreviaturas que se parecían terriblemente a las de los mensajes de texto. Las mismas letras mudas de la pantalla en la madrugada. Capturé pantalla, guardé. Después abrí el historial de descargas, estados de cuenta, recetas, algún catálogo. Lo importante estaba en el correo, quieto, como si la confianza lo blindara. El reloj del sistema marcaba las 22:41. Apreté los labios, conecté mi USB y empecé a copiar. PDFs, hojas de cálculo, intercambios clave. Cada guardar como era una tabla clavada en una puerta, cada archivo un clavo más en la coartada. Imprimí en PDF los correos que contenían firma, cantidades, fechas. Los nombré con rigor. 2024-03-12, contrato, inversión.pdf. 2024-05-09, transfer 9722, PDF. Luego abrí la nube y subí todo a una carpeta con nombre inocente. Quería redundancia. Si el portátil desaparecía, la verdad no. Mientras la barra de progreso avanzaba, volví al cuaderno sobre el escritorio. En la esquina, la caligrafía de Mark. S 2,5K, 3K, 1,8K. 3 tramos, 3 meses. Pasé la yema del dedo por la tinta seca. Imaginé el cálculo rápido, la sensación de que nadie mira, el gusto agrio de la impunidad. Cerré el cuaderno y lo devolví a su lugar exacto. El cargador hizo un pequeño chasquido. Desconecté la USB. Abrí por última vez el PDF del contrato. En la página final, la línea donde Sara debía firmar estaba vacía en el borrador, pero en otro correo había una foto borrosa de la hoja con rúbrica. La descargué también. Al lado, un mensaje de Mark. Cuando esto funcione, nos organizamos para formalizar. Nos organizamos. Nosotros. Miré esa palabra como si fuera un bicho. No había conjunción más cruel. Guardé todo. Limpié la barra de búsquedas, cerré sesiones, dejé el escritorio tal cual. Apreté el botón de la lámpara. La habitación recuperó su penumbra. Sentí el latido en la garganta y el cosquilleo de los dedos que acaban de agarrar algo caliente. Entonces, un sonido cortó el silencio. Motor al otro lado del portón, faros barriendo la ventana, el crujido de grava bajo neumáticos. El coche de Mark. Se me helaron los hombros y luego reaccioné. USB en el bolsillo, correo cerrado, silla en su sitio. Contuve la respiración. La llave entró en la cerradura del garaje con un chasquido reconocible, íntimo. El reloj del sistema cambió a 22:59.
Me pasé la palma por la falda para borrar el sudor. Hoy no habría confrontación. Hoy había cosecha. Me quedé quieta, escuchando sus pasos. Cada avance por el pasillo resonó como si caminara sobre mi columna. Me repetí en silencio, casi como una oración. Ya está. Tengo el vínculo entre los sobres y el dinero. Tengo las fechas. Tengo el hilo. Cuando empuje, se va a deshacer. Y yo estaré ahí, mirando cómo cae. Los domingos en la casa de Margaret huelen a limón y pan de maíz. Ese día, además, había brillo de escenario, flores en jarrones, copas alineadas, canapés que David ofrecía a todos. Mark se movía por la sala con el aplomo de quien cree tener un discurso ganador. Sara caminaba medio paso detrás, impecable en un vestido azul. Yo me quedé junto a la ventana, respirando el aire de patio para enfriar la sangre. «Gracias por venir», anunció Mark, haciendo tintinear su copa. «Queríamos contarles algo grande. Sara y yo hemos decidido lanzar una empresa. Una oportunidad limpia, transparente, con la que todos podremos estar orgullosos». La palabra limpia me raspó la garganta. Sentí el USB en el bolsillo, peso exacto de mis noches en vela. Mark habló de logística creativa, de asesoría de imagen, de clientes potenciales. Sara asentía a cada cifra. Nadie mencionó que gran parte de esas proyecciones estaba escrita en un Excel cansado. Esperé a que la sala hiciera su coro de wow. Entonces salí de la sombra. «Qué bien que digas transparente», dije, procurando que la voz no me temblara. «Porque yo también traje algo para compartir». El murmullo se recogió. Saqué el teléfono, abrí la carpeta con nombre inocente y envié las imágenes a la televisión del salón, emparejada desde la semana pasada. La pantalla obedeció. Primer plano del estacionamiento del hotel, Mark y Sara entrando juntos. Luego, el correo contrato de inversión, la firma de Mark al pie, el anexo con la cuenta puente. «Montaje», dijo Mark, rápido, con esa sonrisa de vendedor que tantas veces confundí con seguridad. «Eso no prueba nada». «¿Seguro?». Pasé al siguiente archivo. «Aquí están las transferencias, referencias 9712, 9778, 9803, mes a mes. ¿Quieres que lea los conceptos?». Un tío carraspeó. 2 primos se miraron sin saber dónde apoyar los ojos. Margaret enmudeció. Sara cruzó los brazos. «Todo ese dinero es para el negocio», dijo. «Es legítimo». «Entonces no te importará explicar por qué ese negocio está registrado en un apartado postal y por qué el gasto de marketing coincide con la noche del hotel», respondí. David dio un paso, arrugó la frente. «¿Hotel?», preguntó. «Sara, ¿de qué habla?». Proyecté de nuevo la foto, acercando el zoom hasta que el letrero quedó nítido. Nadie se movió. Se oyó el tic-tac del reloj y el hielo derritiéndose en la jarra de té. «Camila», dijo Mark, «no lo hagas aquí». «Aquí es donde empezó», repliqué. «Aquí, con la familia, mientras pasaba sobres». La palabra sobres quedó suspendida. Sara se mordió el labio un segundo, apenas una grieta, y me aferré a esa fisura. «Aún así, no demuestra nada personal», remató. «Hablar de trabajo con tu cuñada no es delito». «Hablar de trabajo no. Reservar una habitación doble a nombre de la boutique creativa, quizá», dije. Benny, en recepción, me mostró las reservas. Un O seco atravesó la sala. David apoyó una mano en el respaldo del sofá, pálido. «¿Desde cuándo?», preguntó. «Sara, ¿desde cuándo?». «No voy a responder interrogatorios de pasillo», se defendió ella. «Todo esto es un malentendido». «Hay una palabra para esto», dije. «Colusión y otra para aquello». Señalé la foto. «Traición». Mark apretó los puños y después fingió calma. «La empresa seguirá. Es lo mejor para todos». «No sin auditar las cuentas», dije. «Y no sin aclarar las noches del hotel». Las cabezas empezaron a girar, buscando un adulto que pusiera orden. Margaret cerró los ojos un instante. El murmullo subió, mezcla de vergüenza y sorpresa. «Basta»,
dijo David con un hilo de voz. Quiero la verdad ahora mismo. Los hombros de Mark descendieron 1 milímetro. Sarah caminó hasta la mesa, dejó la copa y se giró hacia mí. Tenía los ojos fríos, cortantes. «¿Crees que ganaste porque trajiste un puñado de correos y una foto borrosa?», dijo, helada. «Pero aún no has visto todo». Su frase quedó flotando y con ella la certeza de que la siguiente carta ya estaba preparada. El eco de la frase de Sarah, «aún no has visto todo», me siguió hasta el salón comunitario del barrio, donde la familia y algunos amigos se reunieron al día siguiente para aclararlo todo. Las sillas plegables chirriaban sobre el suelo encerado, el aire olía a café recalentado, y la mesa principal estaba cubierta con carpetas que Sarah había colocado como si fueran trofeos. Mark se mantenía a su lado, con el mentón tenso. David buscaba mi mirada, inquieto. Margaret, más pálida que nunca, sostenía un pañuelo como si fuera un ancla. Sarah golpeó suavemente una carpeta azul. «Aquí está», anunció, «la razón por la que Camila ha querido ensuciar nuestro proyecto. Esta mujer me debe dinero, mucho dinero». Y Mark, preocupado por su matrimonio, firmó este reconocimiento de deuda para ayudarla a reorganizarse. Abrió la carpeta y sacó un documento con mi nombre. Un pagaré, una cifra imposible, una firma que pretendía ser la de Mark, un sello que parecía de banco. Hubo un murmullo de sorpresa y por un segundo sentí como esa mentira buscaba asiento en la sala, lista para clavarse en mí. «Eso es falso», dije sin levantar la voz. «Y puedo demostrarlo». Sarah sonrió con el filo de quien cree tener al público en el bolsillo. «Adelante», me invitó. «Sorpréndenos». Encendí el proyector portátil que había traído en una bolsa de mano. En la pantalla apareció el primer archivo, mis extractos bancarios del período señalado en el pagaré, con movimientos sellados por la entidad. «Aquí debería aparecer la transferencia que justifica esta supuesta deuda», expliqué. «No existe, ni en esta fecha ni en ninguna anterior». Pasé a la siguiente diapositiva, una comparativa de fuentes tipográficas y metadatos del PDF del pagaré. Este documento fue generado hace 3 días a las 23:14, en un ordenador con configuración regional en inglés. El banco con el que trabajo emite los pagarés en castellano con un formato diferente. Además, el sello que han copiado tiene un error ortográfico. David frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Un error? Hice zoom. El sello decía «Autorización interna, Departamento de Riesgos». Departamento sin R, precisé. Y el número de serie corresponde a un formulario de ventanilla, no a un pagaré. Sarah intentó reír, pero la risa le salió dura. «Las entidades cometen errores. Eso no invalida la deuda». Mark firmó. Todo el mundo miró a Mark. Él abrió la boca y la cerró. Entonces David, con los nudillos blancos sobre la mesa, habló por primera vez con firmeza. «Sarah me pidió firmar hojas en blanco por si acaso», dijo. «Dijo que era para adelantar trámites del negocio». Me negué. Si yo recibí esa presión, no me cuesta creer que una firma de Mark haya sido acomodada para este papel. El color se le movió a Sarah en la cara como una sombra. «No inventes», le espetó. «Siempre fuiste celoso del talento ajeno». «No cambies de tema», corté. «Aquí está el correo en el que tú misma pides a Mark un reconocimiento simple para cuadrar números por fuera. Y aquí los mensajes con las iniciales y los íconos que usan para hablar del hotel. Todo eso está guardado, con copia de seguridad». El murmullo subió un tono. Margaret se llevó la mano al pecho. Mark dio un paso hacia mí, como si quisiera recoger algo que ya era irrecuperable. «Camila, yo...» «No me debes una explicación a solas», dije. «Se la debes a tu madre y a tu hermano, que son quienes han sostenido esta casa mientras tú jugabas a empresario y a amante». Sarah apretó el pagaré entre los dedos. «Esto no es un juicio», escupió. «Es una emboscada». «No», respondí. «Es luz.
y la luz molesta cuando hay demasiadas sombras. Hubo un silencio pesado. David se enderezó. «Yo voy a apoyar a Camila», dijo. «Y, por cierto, reconozco que permití demasiadas salidas nocturnas sin preguntar. Fue un error. No lo repetiré». La máscara de Sara se resquebrajó. En su mirada apareció algo cercano al pánico. Dio un manotazo y los papeles se desparramaron por la mesa. «Ustedes no entienden», gritó. «No tienen idea de lo que está en juego». «La familia está en juego», replicó Margaret, por fin, con voz temblorosa pero clara. «Y en esta familia no se compra el silencio con papeles falsos». Me giré hacia el público, tíos, primos, vecinos, y hablé despacio. «No busco venganza, busco poner nombre a las cosas. Si alguien más ha sido presionado para firmar, este es el momento de decirlo». Un primo levantó la mano y contó, rojo de vergüenza, que Sara le había pedido un favor administrativo hacía semanas. Otro admitió haber llevado sobres. Cada testimonio era un clavo saliendo de la madera. Entonces proyecté la última diapositiva, una breve certificación del banco confirmando que no existía pagaré alguno a mi nombre. No quedaba aire en la sala. Sara dejó caer la carpeta. Mark, al fin, bajó la cabeza. «Se acabó», dijo David. Sara me miró con una furia desnuda que casi me hizo retroceder. «Esto no va a quedar así», susurró, helada. «Van a pagar por humillarme». Sus palabras quedaron flotando, pero ya no tenían el mismo filo. La sala había visto demasiado, y yo, por primera vez en días, respiré hasta el fondo de los pulmones, sabiendo que la verdad había puesto el pie en la puerta y no pensaba moverse. El domingo amaneció distinto. La casa de Margaret olía a pan recién hecho y a café, pero lo que más se notaba era la ausencia. Mark había sacado sus cosas en silencio la noche anterior, dejando su armario casi vacío. Sara, por su parte, desapareció sin dar explicaciones. Nadie la había visto en la ciudad desde la confrontación en el salón comunitario. La quietud que dejaron era extraña, como un hueco que dolía y al mismo tiempo daba un respiro. Me senté en la mesa del comedor con un fajo de documentos. David estaba a mi lado, inquieto pero firme, y Margaret, con su mantilla ligera sobre los hombros, parecía más frágil que nunca, aunque en sus ojos brillaba la determinación de una mujer que había visto demasiado para seguir fingiendo. Tomé aire y empecé a hablar con calma, pero con la convicción que me daba el haber llegado hasta allí. «No quiero que esta casa vuelva a dividirse», dije. «No quiero secretos que nos destruyan otra vez. Por eso he preparado un plan para que todos sepamos qué pertenece a quién y cómo se manejará el patrimonio». Puse sobre la mesa los esquemas, cuentas claras, propiedades registradas, beneficios de las tierras compartidos de forma transparente. David asintió varias veces, repasando con el dedo las cifras. Margaret, con la voz entrecortada, murmuró: «Tu suegro habría estado orgulloso. Es la primera vez que alguien habla de justicia sin pensar solo en sí mismo». Sentí un nudo en la garganta. Tanto tiempo buscando pruebas de traición y ahora podía ofrecer algo limpio. La justicia no era un grito, era un papel claro, una firma consciente, un pacto sin trampas. Llegó el momento decisivo. Margaret abrió el cajón del aparador y sacó el sobre con los títulos de propiedad de la finca. Lo sostuvo un segundo, mirándome, y luego lo puso frente a mí. «Camila, ¿te corresponde custodiar esto? Confío en que lo cuidarás mejor de lo que yo pude hacerlo». David apretó mi hombro. Era el clímax que nunca había imaginado. Yo, la extranjera en esta familia, convertida en guardiana de la herencia legítima. Guardé los documentos en mi carpeta y el aire se volvió más liviano, como si la casa soltara un peso. Entonces, el sonido del ordenador portátil interrumpió la paz. Abrí el correo, un remitente anónimo. El asunto decía: «Para que no creas que todo terminó». Dentro, una sola línea: «Queda un secreto más. Esta noche lo sabrás». Me quedé helada, mirando la pantalla mientras el café se enfriaba a mi lado.
La tranquilidad, recién conquistada, volvía a pender de un hilo invisible. Entré al despacho con el corazón en la garganta. La recepcionista me alargó un sobre Kraft sin remitente, apenas un para Camila escrito a lápiz. Dentro, un USB negro, ligero como una mentira bien contada. Lo sostuve entre los dedos y recordé el correo anónimo de anoche. Queda un secreto más. David llegó 2 minutos después. Me apretó el codo sin palabras. El abogado encendió el equipo, insertó el dispositivo y dejó que el silencio hiciera sitio a la verdad. Primero se oyó aire acondicionado y un zumbido metálico, como de pasillo de hotel. Luego la voz de Sara, nítida, sin vacilar. Repartimos las cifras como acordamos. Su madre no pregunta si la mantienes ocupada. Mark respondió con ese tono cansado que conozco de memoria. La finca pasa a nombre de la sociedad y luego lo movemos. Nadie revisa los papeles viejos. Escuché mi nombre, reducido a obstáculo. Camila no es problema si la hacemos parecer deudora. La sangre me ardió y aún así mantuve la vista fija en la pantalla, como si mirar el espectro de ondas pudiera sostenerme. El abogado rebobinó y volvió a reproducir. Anotó horas, pausas, la mención a un hotel cercano a la carretera que yo misma había fotografiado. Señaló los códigos que aparecían en los mensajes de texto, esas iniciales y signos que yo no había entendido, y cómo coincidían con las frases de la grabación. Aquí dicen H21, que suele usarse para la sala del piso alto, y se oye una máquina de hielo típica de ese pasillo, explicó. Su voz era calmada, pero sus cejas dibujaban una alerta profesional. A continuación abrió la carpeta con las pruebas que Sara había mostrado. El supuesto pagaré con mi firma y un par de documentos de transferencia. Los extendió bajo la luz y sacó una lupa de bolsillo. La presión del trazo no es homogénea. Esto huele a calco, dijo. Comparó con firmas mías de la cuenta bancaria. Señaló quiebres imposibles en la R y la M, micro burbujas de impresión que delataban un montaje. Y aquí, añadió, el número de documentos se repite en 2 líneas que no deberían coincidir. Es un error torpe. La grabación siguió escupiendo certezas. Tu hermano no sospecha de nada, decía Sara entre risas contenidas. Le diré que son reuniones con proveedores. Mark murmuraba. Cuando todo esté a mi nombre, nadie podrá cuestionarlo. David cerró los ojos y apretó la mandíbula. No puedo creerlo, susurró. Me volví hacia él y asentí. Por fin no era una intuición, sino un hecho con fecha y hora. El abogado detuvo el audio y tecleó un informe breve. Voy a enviar una copia a un perito acústico, anunció. El metadato indica que no hay edición. El archivo es de un teléfono con marca y modelo identificables. Además, el patrón de ruido coincide con una toma continua. Pasó página. Sobre el pagaré, pediré una pericial caligráfica, pero ya con lo que tenemos, la falsedad documental es más que probable. Yo apenas respiraba. Saqué del bolso las fotos del hotel y los correos de inversión que había descubierto en el ordenador de Mark. Las puse en orden cronológico. Los tiempos casaban con la pista de audio. Quiero que no se pierda nada, dije casi en un hilo, ni una coma. El abogado me miró con una mezcla de respeto y prudencia. Eso es lo que ancla los casos, respondió. La coherencia del relato probatorio. David, aún pálido, se inclinó hacia la mesa. Si hace falta declarar, lo haré. Sara me presionó para firmar una hoja en blanco. Me negué, pero ahora entiendo por qué insistía. El abogado tomó nota. Su testimonio será útil para establecer el patrón de conducta y la intención. Hubo un silencio nuevo en el despacho, menos hostil. Yo sentí, por primera vez en semanas, que tenía el suelo bajo los pies. No era alivio, exactamente. Era estructura. Fechas, voces, números, sellos. Era mi historia recuperando su espina dorsal.
El abogado reunió todo en una carpeta transparente, imprimió el acuse del volcado del USB y me lo pasó para firmar. Custodia de evidencia, explicó, para que nadie diga que se manipuló aquí. La última pista del audio fue casi un susurro de Mark. Cuando termine, cambiaré de cerraduras. Sonreí sin humor. No iba a hacer falta. Yo ya tenía la llave que abre y cierra de verdad, la de los hechos. El abogado cruzó las manos sobre la mesa y me miró de frente. Con este material, dijo lentamente, podemos solicitar medidas cautelares sobre los bienes, denunciar la falsedad y reclamar daños. Pregunta esencial, Camila. Hizo una pausa que pesó como un sello notarial. ¿Quieres demandar? Cerré el expediente, lo guardé en el cajón y giré la llave, como si también encerrara todas aquellas noches de desvelo y amargura. Descubrí que la paz no viene de otros, sino del momento en que una se atreve a ponerse de pie y marcar sus propios límites. En la vida, la devoción sin respeto acaba siendo una carga. Solo con autonomía legal y financiera se puede preservar la justicia. Afuera, el cielo apenas clareaba, y el aroma del arroz recién hecho entraba por la cocina, anunciando un nuevo comienzo. Si esta historia te ha tocado, dale like, comparte, suscríbete y deja un comentario. Escribe 1 si lo sientes en tu corazón, escribe 2 si crees que aún hay algo por mejorar.